¿qué tal? Soy Jessica Rodríguez, conductora de Sala de Espera por DaSalud TV. Es un gusto el poder anunciarles que vamos a estar teniendo una charla, una entrevista muy interesante acerca del asma, tanto en adultos como en niños, que no se pueden perder, junto a la doctora Sandy Padilla y el doctor Maynor Palma. Según datos del año 2019, se estima que el asma afecta a 235 millones de personas en todo el mundo. Es una afección que irrita e inflama las vías respiratorias, lo que da como resultado estrechamiento y mucosidad en las mismas, dificultando la capacidad para respirar. El asma a menudo comienza durante la infancia, pero puede ocurrir por primera vez a cualquier edad. Además, con la llegada del COVID, el paciente asmático se enfrenta a situaciones que pueden complicar y comprometer gravemente su salud. Para profundizar más en este tema, nos acompañan hoy la doctora Sandy Padilla, urgencióloga pediatra, y el doctor Maynor Palma, neumólogo internista. Antes de platicar acerca del asma en adultos y en niños, vamos a conocer la trayectoria de ambos doctores. Doctor Maynor Josué Palma Cardona, médico internista y neumólogo de adultos, egresado del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, posgrado también en la UNAM de la Ciudad de México. Actualmente neumólogo adscrito de la Unidad de Neumología del Hospital Roosevelt y neumólogo titular del Hospital El Pilar en la ciudad de Guatemala. Doctora Sandy Padilla Paredes, médico y cirujano con especialidad en pediatría de la Universidad de San Carlos de Guatemala y Hospital Roosevelt, urgencióloga pediatra del Hospital Infantil de México Federico Gómez, UNAM. Y aquí me encuentro con la doctora Sandy Padilla y el doctor Maynor Palma. Bienvenidos, gracias. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. ¿Tú? Gracias. Muy bien, muy contenta en realidad. Vamos a estar hablando acerca del asma, tanto en adultos como en niños. El doctor Maynor Palma es neumólogo internista, la doctora Sandy Padilla es urgencióloga pediatra. Y la primera pregunta, pues ya dándoles la bienvenida y todo, es que nos explique, doctor, qué es el asma y cuáles serían los síntomas más comunes a la hora de uno decir, bueno, tengo asma como adulto, ¿verdad? Bien, el asma es una enfermedad que es crónica, da problemas respiratorios. Esta enfermedad se caracteriza por tener inflamación en la vía aérea, es decir, en tus bronquios. Y hay otras características muy importantes, como es la hipersecreción de moco, la inflamación. Todo esto va a lidiar o va a generar síntomas como son la falta de aire, es decir, disnea en el término médico. Muchos pacientes desarrollan algo como sibilancias, que es el pitido, el silbido del pecho, y la falta de aire, que son características. Específicamente cuando uno habla de asma tiene que hacer esa denotación de que es una enfermedad que viene con temporalidad, es decir, en tiempos que hay un cuadro exacerbado o más síntomas y por tiempos que hay calma o tranquilidad. Podemos definir asma entonces como una enfermedad que es crónica, que tiene muchos síntomas y que las causas pueden ser múltiples. Generalmente es aceptado que puedes tener enfermedades o este asma es reconocido por tener mucha alergia dentro de tus pulmones. Es decir, tú tienes o te expones a cierto aspecto de la vida, a cierto alérgeno, a cierta sustancia, a cierta partícula, y eso va a generar una respuesta en tu cuerpo. Se manifiesta principalmente en los pulmones, dándote síntomas respiratorios. Ok, doctor, y una pregunta, ¿qué origina o qué provoca el asma? Este tiene una etiología, es decir, causas muy variables, pero sabemos que algunas personas, y más adelante la doctora Padilla nos explicará esto, tienen genética, es decir, tú lo traes en la sangre, lo puedes heredar de tus padres o no, pero también sabemos que alguna proporción de pacientes lo van desarrollando en el transcurso de su vida, ya sea porque se expongan a diferentes alérgenos o partículas, o porque simplemente sus cambios, en el caso de las mujeres, también lo va a hablar la doctora Padilla, pueden ser cambios hormonales, etcétera. Ok, qué interesante en realidad. Y bueno, ya dependiendo de esa pregunta, vamos a enfocarnos ahora en los niños, ¿verdad? Porque sabemos que su especialidad son el asma en los niños. Se dice, o he escuchado, de que el asma pues es más notorio en los varones que en las niñas.
¿Es cierto eso o no, doctora? En realidad en los niños puede variar de forma diferente, ¿verdad? O sea, pueden ser equitativos en tanto en la infancia puede haber tanto en niños como en niñas, pero en la adolescencia es donde puede ir cambiando un poco más. Debido al cambio de desarrollos hormonales que pueden tener las niñas, su cuerpo va creciendo más, sus bronquios pueden ampliarse más y esto puede hacerlas más propensas en la adolescencia y la juventud a tener más riesgo de asma. En adultos no es así, en cambio. Es al revés. Exacto, como las hormonas van cambiando y va haciendo que los estrógenos y todo esto disminuya toda la reactividad alérgica que puedan tener, entonces esto va a hacer que los varones puedan tener un pico más alto. Entonces en niños puede ser un poco igual, ¿verdad? Interesante. ¿Y cuáles serían los factores genéticos, doctor, que en este caso están relacionados con el asma? Bueno, hay diversos factores genéticos, pero los más importantes son la carga familiar, ¿no? Si tú lo ves de esta manera, mamá y papá tienen asma por antecedente, las probabilidades de que tú tengas asma van entre 5 y 10 veces más, pero no necesariamente. Tú puedes nacer de padres que no tengan asma y lo podrías desarrollar en el transcurso de tu vida. Estas son como las causas más frecuentes, ¿no? Si tú lo ves de esa manera, decir, yo tengo algo en mis genes que ya me predispone a desarrollar esta enfermedad, pero tu ambiente importa mucho. Hoy por hoy sabemos que las personas que viven en grandes ciudades con mucha contaminación, es decir, que haya mucha polución, haya mucho smog, o en algunas ocasiones el tipo de trabajo al que tú te expones, tú puedes desarrollar asma. Es muy variable. O sea, se puede hereditar, se puede ir desarrollando a medida que va pasando el tiempo o los años en este caso. Correcto. Y una pregunta, doctor, ¿existe algún tratamiento o tiene cura el asma? Bueno, tenemos de recordar que esta es una enfermedad crónica, la cual no tiene una cura como tal. Lo que sí sabemos es que puedes utilizar fármacos que básicamente lo que van a hacer es disminuir la inflamación a nivel de tus pulmones. La piedra angular del tratamiento del asma son los esteroides. Deben de siempre acompañarse generalmente de un broncodilatador de acción prolongada o puede ser de acción corta, por ejemplo en las crisis. Y esto, las dosis pueden ir variando entre los adultos y también van a variar en los niños. El mensaje acá es que uno debe recordar que el asma generalmente no se cura, pero en algunas personas cuando lo desarrollan durante la infancia y vemos que crecen en el desarrollo, tus pulmones y tus bronquios se hacen un poco más grandes y se hacen más fuertes. Y por tal razón estas personas muy probablemente van a dejar de sentir síntomas. Pero no quiere decir que más adelante no lo puedas desarrollar. Si tú lo ves en una gráfica, tienes dos picos, que es el pico de la infancia o de la adolescencia, y pasa un tiempo en el que puedes no tener ningún síntoma, y luego entre los 40 y 60 años podrías desarrollarlo, si tú ya tienes ese antecedente, ¿no? Claro, claro que sí, doctor. Qué interesante, la verdad, todas estas respuestas. Y, o sea, uno va aprendiendo realmente y espero que ustedes también lo estén haciendo con nosotros. Y algo que le preocupa mucho a los padres de familia, doctora, es qué hacer ante un ataque de asma. He escuchado a muchas de mis amigas, madres de familia, sí, que a mi hijo le dio un ataque de asma, a mi hija, y realmente es feo. O sea, ¿qué se hace ante un caso de estos, doctora? Habitualmente los pacientes que tienen el diagnóstico de asma deberían de contar con una hoja donde esté la descripción por el médico que la está manejando, donde indique cuáles son las acciones a hacer para las crisis de asma. Por ejemplo, habitualmente se utilizan los agonistas de acción corta, ¿verdad? Como es el Airmax, que sería el salbutamol en dosis medidas, o incluso podríamos usar nebulizaciones en algunos casos de algunos niños, con el nebulizador, por ejemplo, como es este, ¿verdad? Claro, aquí está. ¿Cuál es la importancia de distinguir entre el dosis medida o el nebulizador? Pues en niños muchas veces el utilizar el inhalador es un poco difícil, como deben de inspirar para poder como inhalar todas esas partículas dentro de los pulmones, hace que sea difícil que la dosis adecuada ingrese a ellos y pueda atacar de forma correcta. Y por eso se usa algo que se llama aerocámara. Si no tenemos en disposición las aerocámaras, podemos utilizar entonces los nebulizadores. Claro, y son muy buenos. De hecho, este es el que yo uso con mi hija bebé, con mi bebé, y le encanta porque, bueno, es de conejito y todo, y eso los ayuda a ellos a no sentir miedo a la hora de nebulizarse. Exacto, con los niños tenemos otra complicación, ¿no? Se asustan un poco y estos nebulizadores son muy amigables y pueden relajarlos un poco. Así es. Bueno, otra pregunta para usted, doctor, no crea que lo voy a tener en el olvido, pero a ver, cuénteme, ¿qué pasa con un paciente asmático ahora que estamos viviendo toda la época de COVID? ¿Qué pasa si un paciente da positivo? Bien, mira, esta es una pregunta muy interesante y es muy frecuente en la consulta del neumólogo. Los pacientes que tienen asma, tiene que entender esto, que por definición es una enfermedad crónica de las vías respiratorias,
te va a predisponer a tener complicaciones si tú tienes COVID. Pasa hoy por hoy que la literatura mundial nos dice que este tipo de poblaciones o estos pacientes con asma están poco representados en los estudios, en las grandes cohortes que hemos visto a nivel mundial. Pero sí sabemos con mucha base científica muy sólida de que estos pacientes que tienen tratamiento con sus inhaladores, ya sean sus esteroides o sus broncodilatadores de acción prolongada o corta, tienen más protección contra COVID. Recuerda, si tú tienes asma y te da COVID, probablemente te puedas complicar, tus probabilidades son muy altas. Y si tú tienes COVID, ¿podrías desarrollar asma? No lo sabemos, aún no, pero sí sabemos, por ejemplo, la doctora Padilla lo mencionaba, esos factores que puedes desarrollar asma si tú tienes durante la infancia infecciones a repetición. Y sabemos que los virus son uno de ellos. Hoy por hoy, como este virus es nuevo, pues aún no lo sabemos. Probablemente en el transcurso de estos años que nos quede por vivir la pandemia, vayamos a ir respondiendo esta respuesta, ¿no? Claro que sí, de verdad que qué interesante, todavía nos queda realmente pues muchísimo tiempo con el virus del COVID y seguro vamos a ir descubriendo diferentes aspectos y cosas con diferentes enfermedades y cómo las afecta y cómo no, ¿verdad? Ya para finalizar, sabemos que el asma, como usted lo mencionó, es una enfermedad crónica. ¿Cómo tenemos que aprender a vivir con el asma tanto en adultos como en niños? Doctora Padilla. Pues en niños lo más importante es que hay que reconocer que el asma puede tener un componente más alérgico. Entonces van a haber ciertas sustancias o alérgenos que van a desencadenar todas estas crisis. Por ejemplo, en niños es muy típico que el polen les suele desencadenar la crisis asmática. Entonces hay que tratar de tener como ambientes donde el polen esté menos en contacto nuestro paciente, ¿verdad? Algo importante que recomendamos a las mamás es que el lugar donde esté durmiendo el paciente sea no húmedo, que tenga un buen lugar, que sea seco. Entonces esa es como la recomendación principal. Otro dato importante es que a veces los niños tienen que hacer ejercicio y se ven un poco limitados con el asma. Sin embargo, no es una contraindicación. Pueden utilizar de forma profiláctica y con su médico tratante desarrollar un plan para poder tener como la acción con los inhaladores antes de hacer el ejercicio y luego desarrollar el ejercicio. Ok. Definitivamente, totalmente y de acuerdo con la línea de la doctora Padilla es que el paciente con asma debe tener un plan educacional. Su médico tratante, en este caso, ya sea por parte de pediatría, ya sea por parte del neumólogo, que son los indicados para darle seguimiento a los pacientes con asma, debe de darle un plan educacional, debe de explicarle cuáles son esos síntomas o datos de alarma cuando mi enfermedad se está saliendo de control. ¿Qué debo de hacer? Si en 48 horas no mejoro con mi tratamiento, debo de consultar a urgencias o hacer, hoy por hoy pues tenemos la telemedicina que nos ha ayudado mucho. Y definitivamente la actividad física con estos pacientes no se puede limitar. Si tú tienes asma y tienes obesidad, esto es un mal factor de riesgo, es un pronóstico malo, porque te puedes exacerbar más, tu calidad de vida es peor y puedes tener muchas más complicaciones. Por ende, la actividad física con estos pacientes sí es recomendable. Por supuesto que deben de tener un buen control con los fármacos, ya sea inhalados o en la forma nebulizada, en el caso de los pediátricos, y deben de estar siempre en control con su médico tratante, ya sea que sea en una parte cada mes, cada 3 o 6 meses, dependiendo de cómo esté controlada esta enfermedad, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, doctora Padilla, doctor Palma. Fue un gusto realmente haber compartido con ustedes este tema tan interesante como lo es el asma, tanto en adultos como en niños. Muchísimas gracias a ustedes por seguirnos a través de Asalud TV en YouTube, aquí en el programa de Sala de Espera. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta la próxima.